El adiós que nadie esperaba. Era un jueves cualquiera, soleado y sin sobresaltos en Miami. La rutina parecía repetirse como cada día. El tráfico matutino, los cafés humeantes de las terrazas, los titulares de espectáculos girando en torno a nuevos romances, películas y escándalos de celebridades. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ese día traería. A las 11:43 de la mañana, hora del este, una notificación interrumpió la paz digital de millones de personas. Última hora. Confirman la muerte repentina del presentador Raúl de Molina. Las redes sociales colapsaron. Twitter, ahora X, estalló en mensajes de incredulidad y tristeza. Instagram se llenó de homenajes improvisados con fotos de archivo y frases como «Descansa en paz, gordo querido» o «Gracias por tantos años de alegría en el gordo y la flaca». En menos de 20 minutos, el nombre de Raúl de Molina se convirtió en trending topic mundial. Sin embargo, mientras el mundo lloraba la pérdida de un ícono televisivo, en el interior de una mansión ubicada en Coral Gables, una mujer se derrumbaba en llanto. Su nombre, Milly de Molina, compañera de vida de Raúl durante casi 3 décadas. El rostro de una mujer habitualmente discreta ante los medios, convertida ahora en el centro de una tragedia que cambiaría su vida para siempre. Una mañana que empezó como cualquier otra. Esa mañana, Raúl se despertó como de costumbre. Según lo relatado por Milly, quien luego habló entre lágrimas con la cadena Univisión, su esposo había tenido una noche de sueño profundo. Se despertó sonriendo, como siempre. Me pidió café, me hizo un par de bromas y me dijo que tenía planes de almorzar sushi. Contó con la voz entrecortada. No había ningún signo, ninguna alarma, ningún malestar. De hecho, tenía una reunión programada con su equipo de producción para discutir la nueva temporada del programa. Tras ducharse, ponerse su habitual camisa colorida, de esas que combinaban con su carisma extrovertido, Raúl bajó las escaleras mientras tarareaba una canción de Rubén Blades. Pero al llegar al comedor, justo cuando se disponía a revisar su celular, cayó al suelo abruptamente, sin emitir sonido alguno. El silencio que lo cambió todo. Milly, quien estaba en la cocina, corrió al escuchar el golpe seco. Grité su nombre 3 veces. Raúl, Raúl, Raúl. Pero él no respondía. Llamó al 911 de inmediato. La ambulancia llegó en tan solo 8 minutos, pero ya era demasiado tarde. El equipo médico confirmó la ausencia de signos vitales a las 11:39 de la mañana. La imagen del cuerpo inmóvil del comunicador aún permanece grabada en la memoria de Milly. Nunca olvidaré ese momento. Sentí que el alma se me arrancaba del cuerpo. Perdí no solo a mi esposo, sino a mi mejor amigo, mi confidente, mi todo. Relató horas más tarde, con los ojos rojos e hinchados, mientras sostenía una bufanda que Raúl solía usar durante los viajes a Nueva York. Un ícono que trascendió pantallas. Raúl de Molina, nacido en La Habana, Cuba, pero nacionalizado estadounidense, no era solo un presentador más. Durante más de 2 décadas, su figura se convirtió en un referente del entretenimiento latino en Estados Unidos. Con su personalidad vibrante, su risa contagiosa y su peculiar manera de abordar temas tanto triviales como delicados, construyó un legado televisivo difícil de igualar. Junto a Lily Estefan, fue el rostro de El Gordo y la Flaca desde 1998. Sus entrevistas con celebridades, sus viajes por el mundo, su inigualable estilo, mezcla de humor, crítica y empatía, lo convirtieron en un personaje querido por generaciones. Pero más allá de las cámaras, Raúl era un hombre profundamente familiar. Milly, su esposa, y Mía, su única hija, eran el centro de su universo. Su Instagram era testimonio vivo de ese amor incondicional. Fotos de cumpleaños, viajes en crucero, cenas familiares, recuerdos en París y hasta selfies en pijama durante la pandemia. La lucha silenciosa que pocos conocían.
Aunque a simple vista Raúl se mostraba saludable y enérgico, lo cierto es que llevaba años enfrentando una serie de problemas de salud silenciosos. En 2023, había sufrido una intervención cardíaca menor, pero los detalles nunca fueron completamente revelados al público. Según amigos cercanos, el presentador había comenzado a experimentar fatiga crónica, presión arterial fluctuante y un leve dolor en el pecho, que él atribuía al estrés y al ritmo agitado de la televisión. Sin embargo, en el último chequeo médico realizado solo 2 semanas antes de su fallecimiento, los resultados fueron alarmantes. Los médicos le advirtieron que necesitaba bajar el ritmo, que su corazón estaba trabajando demasiado, reveló una fuente cercana a la familia. Lo que nadie sabía era que Raúl había optado por no alarmar a su familia ni a sus seguidores. Él me dijo: "No quiero preocupar a nadie. Yo estoy bien". Y yo, como tonta, le creí, confesó Millie, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. El diagnóstico final: la verdadera causa de su muerte. Tras una autopsia ordenada por la familia y realizada en tiempo récord por petición expresa de Univisión y del equipo legal de Raúl, se confirmó que la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio causado por una obstrucción coronaria avanzada. En palabras simples, un ataque al corazón fulminante que no dio tiempo de reacción. El informe médico detalló que una arteria principal estaba obstruida en más del 95% y que los síntomas que había presentado en las últimas semanas eran señales claras de advertencia. Pero como suele ocurrir en personajes públicos que viven bajo presión y compromiso constante, Raúl optó por ignorar las alertas. La esposa del presentador, devastada, declaró: "Si pudiera regresar el tiempo, le hubiese obligado a quedarse en casa, a dejar la televisión, a priorizar su salud". Pero Raúl era así, siempre pensaba en los demás primero. Su público era su pasión. Una despedida privada y una ola de amor global. Aunque las cámaras esperaban captar imágenes del funeral, la familia decidió realizar una ceremonia íntima, rodeada solo de amigos muy cercanos, colegas y familiares. El cuerpo fue velado en una funeraria privada en Coral Gables y posteriormente incinerado según la voluntad del propio Raúl, expresada en un documento que dejó firmado en 2021. La reacción de la comunidad artística fue inmediata. Shakira, Marc Anthony, Gloria Estefan y hasta Ricky Martin publicaron mensajes de despedida. Lily Estefan, su inseparable compañera televisiva, apenas pudo hablar frente a los medios. "Perdí a mi hermano del alma. No hay palabras, solo lágrimas". Mía. El mensaje de una hija que rompió el silencio. Mía de Molina, hija única del presentador, escribió en sus redes sociales: "Papá, me dejaste el corazón hecho pedazos. Te prometo honrar tu legado, tu risa, tus historias y todo el amor que me diste. Donde quiera que estés, ojalá sigas bailando salsa y sonriendo. Gracias por ser mi héroe. Te amo eternamente". El mensaje superó los 2 millones de reacciones en menos de 24 horas. Cientos de miles de seguidores dejaron mensajes, muchos de ellos recordando cómo Raúl los había hecho reír incluso en los peores momentos de sus vidas. Una leyenda que vive más allá de su ausencia. Aunque físicamente Raúl de Molina ya no está entre nosotros, su legado continúa vibrando en cada programa, en cada memoria, en cada risa compartida. La televisión latina perdió a uno de sus pilares. Pero el corazón de millones sigue latiendo con sus historias, su carisma y, sobre todo, su humanidad. Señales ignoradas y el peso de la fama. La muerte de Raúl de Molina fue para muchos un rayo en cielo despejado. Sin embargo, para los que conocían los entresijos de su vida privada, esa tragedia llevaba tiempo cocinándose en silencio. Como un volcán aparentemente dormido, su cuerpo había estado enviando señales, pequeños temblores que, de haber sido interpretados con seriedad, quizás podrían haber cambiado el curso de su destino. En este capítulo, viajamos al interior de esa historia no contada, los problemas de salud que se escondían detrás de las cámaras,
el desgaste emocional de años frente al ojo público y las advertencias médicas que jamás fueron escuchadas. Una vida a contrarreloj. Raúl de Molina nunca fue una persona que se tomara el descanso con ligereza. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, cuando aún era fotógrafo de celebridades y reportero gráfico en eventos de alto perfil, su vida giraba en torno al ritmo frenético de la fama. Dormía poco, comía en horarios desordenados, viajaba constantemente, y como él mismo solía decir con una sonrisa, la televisión no espera a nadie. Durante los más de 25 años al frente del Gordo y la Flaca, apenas se tomó pausas. Incluso durante la pandemia de COVID-19, Raúl continuó transmitiendo desde su casa, adaptando su comedor en un improvisado estudio. Para muchos era una muestra de compromiso. Para otros, una evidencia de que no sabía o no quería parar. Su esposa, Milly, contó en una entrevista que desde 2019 había comenzado a notar algo diferente en su comportamiento. Ya no tenía la misma energía al despertar. Le costaba más subir las escaleras, respiraba con dificultad después de caminar tramos cortos. Pero él lo atribuía a la edad o al peso. Siempre tenía una excusa. Declaró visiblemente afectada. El sobrepeso, una batalla constante. El propio Raúl hablaba abiertamente de su peso. Nunca lo ocultó. De hecho, lo convirtió en parte de su personaje público, abrazando el apodo de El Gordo con orgullo. Bromeaba sobre sus dietas fallidas, sobre sus intentos de hacer ejercicio, sobre sus visitas al médico. Pero tras esa aparente ligereza, se escondía una lucha silenciosa. Médicamente, Raúl sufría de obesidad tipo 2, con un índice de masa corporal que oscilaba entre 34 y 38 durante sus últimos años. Esto lo convertía en un paciente de alto riesgo cardiovascular. Además, presentaba niveles elevados de colesterol LDL, hipertensión arterial controlada con medicación y antecedentes de diabetes tipo 2 en su familia. Según uno de sus amigos más cercanos, un cardiólogo que prefirió mantenerse en el anonimato, Raúl había sido advertido al menos en 3 ocasiones diferentes sobre el riesgo inminente de un ataque cardíaco. Pero él decía que no tenía tiempo para operarse, que no podía faltar al programa, que todo iba a estar bien. La presión detrás de las luces. Pese a su sonrisa constante frente a las cámaras, Raúl vivía una realidad paralela en su interior. Las exigencias del medio televisivo eran enormes. Desde mantener los niveles de audiencia hasta coordinar entrevistas, lidiar con productores, responder a la prensa sensacionalista y más recientemente enfrentar las redes sociales y sus críticas. El presentador comenzó a sufrir insomnio crónico a partir de 2021. A menudo, pasaba noches enteras revisando mensajes en Instagram o viendo noticias del espectáculo. Su hija Mía, quien lo visitaba con frecuencia, notó que cada vez se mostraba más irritable, más cansado, más desconectado emocionalmente. No era el mismo papá de antes. Ya no reía con tantas ganas. Se notaba que estaba agotado, pero no quería admitirlo, dijo en una entrevista publicada días después del sepelio. Milly recuerda que en varias ocasiones le pidió que se retirara, que ya había hecho lo suficiente, que era hora de disfrutar la vida con más calma. Pero Raúl siempre respondía lo mismo. ¿Y dejar sola a Lili en el programa? ¿Y la gente que espera verme todos los días? No puedo hacer eso. Ellos son mi familia también. Una caída que pudo ser una advertencia. En octubre de 2023, durante un viaje a Nueva York para grabar una entrevista especial, Raúl sufrió una caída en la habitación del hotel. No fue grave, pero sí lo suficiente como para generar preocupación. El equipo médico del canal recomendó exámenes de rutina, entre ellos una prueba de esfuerzo y un electrocardiograma. Los resultados fueron ambiguos. Aunque no se detectaron anomalías mayores, se recomendó una angiografía para descartar obstrucciones, pero Raúl pospuso la cita varias veces. Primero, por una grabación en Los Ángeles. Luego, por compromisos con una fundación benéfica. Y finalmente, por unas vacaciones familiares que había prometido a Milly y Mía. La angiografía nunca se realizó.
Después de la caída me senté con él y le dije, Raúl, por favor, hazte ese examen. Me lo prometió, pero siempre aparecía algo más importante. La televisión era su vida, y eso fue lo que terminó matándolo, confesó Milly con los ojos empapados. El corazón de un hombre que no sabía decir no. Los amigos de Raúl lo describen como un hombre generoso, carismático y entregado, pero también como alguien incapaz de decir no. Aceptaba entrevistas, eventos, reuniones, viajes, todo lo que implicara conexión con su audiencia o colegas. La presión era autoimpuesta, pero devastadora. Su agenda era tan apretada que no tenía más de 2 días libres seguidos en todo 2024. Se movía constantemente entre Miami, Nueva York, México y, ocasionalmente, Europa, donde hacía reportajes para ocasiones especiales. Incluso durante sus vacaciones se mantenía activo en redes sociales, compartiendo fotos, videos, opiniones. La fama es una adicción más fuerte de lo que parece, y Raúl era adicto a la conexión con su público. Eso le daba vida, pero también se la fue llevando poco a poco, comentó un productor de Univisión. Las advertencias ignoradas. Un mes antes de su fallecimiento, Raúl tuvo un episodio de fatiga extrema mientras conducía hacia el estudio de grabación. Se detuvo en una gasolinera, se recostó en el asiento y llamó a Milly para decirle que no se sentía bien. Ella insistió en que fuera al hospital, pero él lo descartó. Solo estoy cansado. Fue una semana intensa. Aquel fue el último síntoma visible antes del infarto que acabaría con su vida. Posteriormente, la autopsia reveló que su corazón presentaba signos de daño progresivo. Microinfartos silenciosos que habían pasado desapercibidos en los exámenes rutinarios. Los médicos concluyeron que Raúl había sufrido al menos 2 episodios cardíacos menores en los últimos 6 meses, los cuales no fueron detectados ni tratados a tiempo. El peso del silencio. Uno de los aspectos más dolorosos que Milly compartió fue el pacto tácito de silencio que ambos mantenían. Él me pedía que no dijera nada, que no se filtrara a los medios, que si la gente se enteraba, dejarían de verlo como el hombre fuerte, alegre, invencible. Este silencio, alimentado por el miedo a perder su imagen pública, fue uno de los mayores errores, según la propia familia. Hoy, con la distancia del tiempo, Mia asegura que si pudieran volver atrás, lo obligarían a retirarse, a priorizar su salud por encima del rating. Lo que más me duele no es su ausencia, sino saber que pudo haberse evitado, que hubo tantas señales que no supimos o no quisimos leerlas a tiempo, dijo con la voz quebrada. La televisión, pasión y odena. Raúl amaba su trabajo. Era evidente. Cada episodio, cada entrevista, cada chisme contado entre risas lo hacía vibrar. Pero esa pasión también lo consumía. En su último programa, apenas 3 días antes de su muerte, apareció con energía, haciendo bromas sobre una pelea entre celebridades y compartiendo una nota sobre el Festival de Viña del Mar. Nadie podía imaginar que ese sería su último adiós televisivo. Incluso en ese episodio, su risa era contagiosa. Pero si se miran con atención las imágenes, hay momentos de respiración forzada, pausas más largas de lo habitual, e incluso una leve presión en el pecho que él disimuló con una broma. El mensaje que no llegó a tiempo. En su teléfono celular, al revisar los archivos tras su fallecimiento, Milly descubrió un video grabado por Raúl días antes. No era un testamento ni una despedida, pero sí una especie de reflexión que ahora cobra otro significado. A veces siento que el corazón me late tan rápido que va a explotar. Pero sigo, porque mientras tenga voz, quiero seguir haciendo reír a la gente. Eso me hace sentir vivo. Ese archivo, de apenas 2 minutos y 33 segundos, es hoy considerado por la familia como su despedida no intencionada. Un último gesto de honestidad en medio del dolor. La industria sí. Bueno. Y el eco de una leyenda. El 11 de enero de 2026,
pasará la historia de la televisión hispana como uno de los días más oscuros. La inesperada muerte de Raúl de Molina no solo dejó un hueco irreparable en su familia, sino que sacudió los cimientos del entretenimiento latinoamericano. Durante más de 2 décadas, su voz, su risa y su particular estilo fueron parte del día a día de millones de hogares. Ahora, el silencio que dejó tras su partida ha obligado a la industria a mirar de frente a una dolorosa realidad. El precio de la fama y el sacrificio personal que muchos hacen por mantener una imagen pública perfecta. Este es un recorrido por la ola de homenajes que se extendió desde Miami hasta Ciudad de México, Nueva York y Madrid. Una mirada a los compañeros que lo amaron, los artistas que lo admiraron, y la reflexión que su partida despertó en un mundo que, a menudo, exige demasiado de quienes dan la cara frente a las cámaras. Una noticia que paralizó al espectáculo. La primera cadena en confirmar su fallecimiento fue Univisión, mediante un comunicado escueto pero devastador. Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Raúl de Molina. Su legado y pasión por la comunicación vivirán por siempre en nuestros corazones. Pedimos respeto y privacidad para su familia en este momento tan difícil. En cuestión de minutos, otras cadenas como Telemundo, CNN en español y Televisa se sumaron con mensajes de condolencias y especiales en honor al presentador. Cadenas internacionales como RTV, de España, Caracol de Colombia y América TV de Argentina también abrieron espacios para recordar su figura. Las imágenes de archivo comenzaron a circular por doquier. Su entrevista con Shakira en el 2001, su emotiva cobertura de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, sus bailes improvisados en los camerinos, sus carcajadas desbordantes junto a Lili Estefan. Twitter se convirtió en un muro colectivo de luto. Celebridades, periodistas, políticos y fanáticos compartieron recuerdos, videos, anécdotas y mensajes de incredulidad. La pérdida era colectiva, el dolor compartido, el homenaje en vivo. Lágrimas ante millones de espectadores. El primer episodio de El Gordo y la Flaca tras la muerte de Raúl fue uno de los más vistos en la historia del programa. Lili Estefan, vestida completamente de negro, apareció sola frente a cámara, visiblemente destrozada, con un nudo en la garganta que le impidió hablar durante los primeros segundos. No sé cómo empezar este programa. Nunca creí que estaría aquí sin él. Sin mi gordo. Fueron sus primeras palabras antes de romper en llanto. Durante esa hora especial, el set fue cubierto de flores blancas, imágenes del presentador, y pantallas que proyectaban momentos inolvidables de su carrera. Artistas como Gloria Estefan, Chayanne, Eugenio Derbez, Paulina Rubio, Juanes y Thalía participaron mediante videollamadas o mensajes grabados. Marc Anthony envió un mensaje breve pero contundente. El mundo ha perdido a una estrella. Yo perdí a un amigo. Gracias por todo, Raúl. Shakira, desde Barcelona, compartió un video donde contaba cómo Raúl fue la primera persona que la entrevistó cuando llegó a Miami. Él creyó en mí cuando nadie me conocía. Siempre fue cálido, sincero y bromista. Me duele profundamente saber que ya no está. Un adiós íntimo y global. El funeral se llevó a cabo en una ceremonia cerrada para la familia y los amigos más cercanos. Sin embargo, la despedida de Raúl fue global. En las afueras de la funeraria, decenas de fanáticos se congregaron con flores, globos blancos y pancartas que decían: «Gracias por tanto, gordo». En Nueva York, la comunidad cubanoamericana organizó una misa en su honor en la Catedral de San Patricio. En México, varios programas dedicaron segmentos especiales, destacando su contribución a la cultura pop latina. En Argentina, su nombre encabezó los portales de noticias durante más de 48 horas. Pero el homenaje más simbólico ocurrió en Times Square, donde una pantalla LED proyectó durante 5 minutos la imagen de Raúl con la frase: «Tu risa queda para siempre», en español e inglés. Fue un gesto promovido por Univisión y patrocinadores que quisieron rendirle tributo. La industria se mira al espejo.
La muerte de Raúl abrió un debate que desde hacía tiempo se susurraba en los pasillos de la televisión. ¿Cuánto sacrifican los presentadores por mantenerse vigentes? ¿Dónde queda la salud física y mental de quienes entregan su vida a las cámaras? Productores, periodistas y comunicadores comenzaron a hablar públicamente sobre la presión invisible que enfrentan. Jornadas interminables, contratos exigentes, compromisos sociales constantes, viajes sin descanso y la obligación de mantener siempre una imagen alegre, fuerte y vendible. En un editorial de la revista People en español se leía: Raúl fue un titán de la televisión, pero también un ser humano. Y como muchos otros, cayó víctima del sistema que lo impulsó a la cima. Su muerte debe servirnos para repensar cómo cuidamos a quienes tanto nos han dado. Lili Estefan, días después, declaró con sinceridad: yo misma me he sentido al borde del colapso más de una vez, pero lo ocultamos porque sentimos que no podemos mostrar debilidad. Raúl merecía vivir más. Su cuerpo ya no aguantaba más el ritmo que le exigíamos. Mía de Molina. El legado continúa. En medio de la tormenta mediática, hubo una voz que comenzó a brillar con fuerza. La de Mía de Molina, la hija de Raúl, que hasta ahora había mantenido un bajo perfil público. Con apenas 23 años, Mía decidió honrar la memoria de su padre de una manera muy especial. Crear la Fundación Raúl de Molina, con el objetivo de promover la salud cardiovascular y el bienestar emocional en profesionales del entretenimiento. En una emotiva conferencia de prensa, Mía explicó: mi papá lo dio todo por su carrera, pero olvidó cuidarse a sí mismo. No quiero que otros vivan lo que vivimos nosotros. Esta fundación será su voz en la tierra, su legado en acción. La iniciativa recibió apoyo inmediato de Univisión, Televisa, artistas internacionales y figuras médicas. En menos de una semana, ya había recaudado más de $800,000 en donaciones. Un impacto que trasciende generaciones. Raúl de Molina no solo marcó a quienes compartieron set con él, sino también a una generación completa de televidentes que crecieron con su voz, su estilo único y su manera entrañable de contar historias. En redes sociales, miles de jóvenes recordaban cómo sus abuelos o padres veían El Gordo y la Flaca, y cómo ellos, sin darse cuenta, también se fueron encariñando con ese gordo simpático que parecía formar parte de la familia. Una joven en TikTok viralizó un video donde decía: yo tenía 5 años cuando mi mamá ponía el programa todas las tardes. Yo solo quería ver caricaturas, pero ahora me doy cuenta de que crecí escuchando esa risa, y hoy me duele como si hubiera perdido a un tío. Gracias, Raúl. Lili sin Raúl. El reto de continuar. Una de las preguntas más difíciles tras la muerte del presentador fue: ¿qué pasará con el programa? ¿Podrá Lili Estefan continuar sin su inseparable compañero? La propia Lili respondió en un post de Instagram: no sé si podré hacerlo, pero si lo hago será por ti, Raúl, porque sé que tú no querrías que esto terminara. Me enseñaste a ser fuerte, a reír incluso en el dolor. Pero te juro que no será fácil. Los productores anunciaron que el programa se tomaría una pausa de una semana para rediseñar el formato. Cuando regresó, lo hizo con un nuevo nombre provisional: El legado continúa. En el set, la silla de Raúl permanecía vacía, con un ramo de rosas blancas y una foto enmarcada de él. Muchos excompañeros de la cadena se ofrecieron para acompañar a Lili en el programa. Carla Martínez, Alan Thatcher, Francisca LaChapelle, incluso Don Francisco envió un mensaje grabado ofreciendo su apoyo. Un libro póstumo en camino. Otra de las sorpresas que surgieron tras su muerte fue el descubrimiento de un manuscrito inédito. Raúl estaba trabajando en un libro autobiográfico titulado Entre risas y cámaras, mi vida sin filtro. Según su editor, llevaba más del 60% completado y había dejado notas detalladas sobre cómo deseaba que se publicara. El proyecto sigue en marcha y su hija Mía ha dado luz verde para que se finalice y vea la luz en los próximos meses. Él quería que la gente conociera su lado humano, el que no siempre se veía en la televisión.
Este libro será una despedida desde su propia voz, comentó emocionada. El último suspiro de Raúl y el amor que perdura más allá de la vida. Cuando una figura tan influyente como Raúl de Molina abandona este mundo de forma inesperada, la conmoción suele enfocarse en lo público. Las reacciones en redes, los homenajes televisivos, los titulares que recorren el mundo. Sin embargo, tras las cámaras, las luces y los micrófonos, existe una dimensión más íntima, profunda y humana. Es allí, en el rincón del alma donde habita la memoria, donde la historia más conmovedora se escribe en silencio. La historia de amor entre Raúl y su esposa Mili. Este final está dedicado a esa faceta desconocida, al hombre detrás del ícono, al compañero de vida que, pese a la fama y los excesos del mundo del espectáculo, guardaba un universo entero de ternura, complicidad y entrega en su vida privada. Un amor a prueba de todo. Raúl y Mili se conocieron en Nueva York en los años 90, cuando ambos asistieron a una exposición de fotografía en el Bronx. Él ya entonces era un apasionado de las cámaras, con una carrera en ascenso como reportero gráfico. Ella, reservada y culta, trabajaba en una galería de arte y apenas conocía la dimensión mediática de quien se convertiría en su esposo. Lo primero que me enamoró de Raúl fue su risa. Era tan contagiosa, tan genuina. No podías estar triste a su lado, recordó Mili durante una entrevista exclusiva con la cadena Despierta América. Pero también tenía un corazón enorme. Siempre se preocupaba por los demás, incluso antes que por sí mismo. Desde el primer encuentro, nunca más se separaron. Vivieron juntos el ascenso meteórico de su carrera en Univisión, la llegada de su hija Mía, los momentos de gloria, pero también los silencios, las enfermedades, los miedos y el inevitable desgaste de la exposición pública. Estuvimos juntos en los momentos más ruidosos, pero también en los más silenciosos, cuando nadie veía. Y ahí fue donde más lo amé, confesó Mili entre lágrimas. El Raúl de casa, sencillo, cariñoso y obsesionado con la cocina. Pocos sabían que Raúl era un amante de la cocina. A pesar de su fama de gourmet televisivo, en casa él mismo preparaba los platos que más le gustaban. Arroz con gris, ropa vieja, ceviche de camarón. Decía que cocinar lo hacía sentirse más humano, más cerca de sus raíces cubanas, compartió Mía con nostalgia. Cada domingo, la familia tenía un ritual sagrado. Desayuno juntos, paseo por la bahía de Biscayne y cena sin teléfonos ni televisión. Esos momentos, según su hija, eran lo más preciado para Raúl. Aunque estuviera agotado, nunca cancelaba ese plan. Siempre decía, el trabajo va y viene, pero ustedes son mi hogar. Mili también reveló que Raúl escribía cartas a mano. Pequeñas notas que dejaba en la cocina o en el coche, con mensajes como, gracias por amarme aún en mis peores días. O, hoy soñé contigo y me desperté sonriendo. Eran gestos sencillos, pero que marcaban profundamente. Los últimos días, entre sonrisas forzadas y silencios prolongados, la última semana de vida de Raúl fue, en palabras de Mili, extrañamente serena. Aunque no hubo señales clínicas evidentes, sí hubo comportamientos inusuales. Se mostraba más contemplativo, pasaba más tiempo en el jardín. Pedía ver álbumes de fotos familiares, llamaba a viejos amigos para saludarlos. Ahora entiendo que, en el fondo, estaba despidiéndose sin saberlo, reflexionó su esposa. O quizás sí lo sabía, y solo no quería asustarnos. El jueves por la mañana, el día de su fallecimiento, Raúl se despertó antes del amanecer. Preparó café para los dos, encendió su vieja radio y puso un disco de Celia Cruz. Luego se sentó frente a la ventana, mirando el amanecer sobre Miami. Me miró y me dijo, hoy el cielo está especialmente bonito, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Fue su última frase consciente. Minutos después, todo cambió para siempre. La carta que dejó sin querer. Entre sus pertenencias, Mili encontró un sobre con su nombre. No estaba sellado, ni fechado. Era una hoja doblada en 4,
escrita con la caligrafía inconfundible de Raúl. El contenido de la carta estremeció a toda la familia. Mi Milly hermosa, si un día ya no estoy para hacerte reír, quiero que recuerdes cada chiste malo que te conté, cada broma tonta que te hizo enojar y luego reír. Gracias por sostenerme, por perdonarme, por amarme más de lo que merecía. No sé cuándo me iré, pero sé que me iré en paz si tú estás bien. No llores mucho por mí. Mejor brinda por nosotros, por nuestra historia, y sigue caminando, que tú tienes luz para iluminar el mundo entero. Te amo con cada latido de este corazón que, aunque cansado, solo supo amarte a ti. Milly no pudo contener las lágrimas al leerlo en público por primera vez durante el homenaje privado. El salón entero se quedó en silencio. Hasta los más escépticos sollozaban. Fue el momento más humano, más doloroso y más puro de toda la despedida. Una promesa: seguir sonriendo. En la última entrevista que Milly concedió, hizo una declaración que estremeció a toda América Latina. Él me pidió que no dejara de sonreír, que lo recordara con alegría, no con tristeza. Así que cada vez que mi corazón se rompa, voy a obligarme a reír, aunque sea solo un poco. Porque eso es lo que él haría. Y eso es lo que él querría que yo hiciera. También anunció que llevará adelante junto a su hija la Fundación Raúl de Molina, y que planea escribir un libro de memorias con anécdotas inéditas de su vida con él, titulado Detrás del gordo, el hombre que amé, el legado eterno. Raúl de Molina no fue solo un presentador. Fue un símbolo de la televisión latina. Un hombre que transformó la manera en que los latinos se ven a sí mismos en los medios. Rompió estereotipos, mezcló humor con elegancia, y jamás renegó de sus raíces. Pero más allá del ícono, queda el ser humano, el padre amoroso, el esposo fiel, el amigo leal, el vecino simpático que saludaba a todos en la calle. Miles de mensajes siguen llegando cada día a su cuenta oficial. El programa que ayudó a fundar continúa, pero su silla, su voz, su energía son irreemplazables. Donde vive el amor, no hay muerte. La muerte de Raúl de Molina es una herida abierta en el corazón de millones, pero también es un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en la huella emocional que dejamos en los demás. Raúl se fue físicamente. Sí, pero quedó en cada risa que provocó, en cada historia que contó, en cada abrazo que dio, en cada lágrima que limpió. Y, sobre todo, quedó en el corazón de Milly, que jura que cada mañana, cuando ve el cielo despejado, siente que él le sonríe desde algún lugar. A veces cierro los ojos, dice ella, y todavía lo escucho decir, «Milly, ¿ya hiciste café?» Y entonces sonrío. Porque mientras lo recuerde con amor, Raúl nunca estará realmente muerto.